Dicen que en un bosque muy antiguo de Estados Unidos existe una regla que nadie debería ignorar. Si estás caminando entre los árboles y escuchas que alguien dice tu nombre, no respondas, porque puede que no sea una persona, puede que sea algo que aprendió a hablar. Lo que voy a contar ocurrió durante un viaje a las montañas Apalaches, un lugar famoso por sus bosques infinitos, sus pueblos aislados y sus historias que muchos prefieren no contar. Todo comenzó cuando mi amigo Marcos me habló de un sendero perdido en medio de esas montañas. Según los habitantes del pueblo cercano, nadie entra ahí después del atardecer. Pero nosotros no creímos en esas advertencias. Pensamos que solo eran historias para asustar turistas. Llegamos al pequeño pueblo al final de la tarde. Era uno de esos lugares donde parece que el tiempo se detuvo hace décadas. Casas de madera envejecidas por el clima, una carretera casi vacía y un silencio extraño que hacía que todo se sintiera incómodo. Entramos a una pequeña tienda para comprar agua y preguntar por el sendero del bosque. El hombre que atendía era un anciano de mirada cansada. Cuando escuchó que queríamos entrar al bosque, su expresión cambió completamente. Nos miró fijamente durante unos segundos y dijo algo que en ese momento no tomamos en serio. Nos dijo que si entrábamos al bosque y escuchábamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre, no debíamos responder. Luego agregó algo aún más inquietante. Dijo que en ese bosque hay cosas que escuchan a las personas. Aún así, decidimos ir. Entramos al sendero justo cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. Los árboles eran enormes, tan altos que bloqueaban casi toda la luz del cielo. Mientras caminábamos, notamos algo extraño. No había sonidos de animales, ni pájaros, ni insectos, nada, solo el viento moviendo las hojas y nuestros pasos sobre la tierra. Después de caminar durante casi media hora, el sendero se volvió cada vez más oscuro. Fue entonces cuando escuchamos algo, una voz, lejana, entre los árboles. La voz dijo mi nombre. Nos detuvimos inmediatamente. Miré a Marcos. Marcos me miró a mí. Ninguno de los dos había hablado. La voz volvió a escucharse. Esta vez parecía venir desde otro punto del bosque, como si algo se estuviera moviendo entre los árboles mientras nos llamaba. Encendimos nuestras linternas y empezamos a mirar alrededor. La luz apenas iluminaba los troncos cercanos. Fue entonces cuando vimos una sombra moverse. Algo estaba entre los árboles, pero no caminaba como una persona. Sus movimientos eran extraños, como si sus brazos o sus piernas fueran demasiado largos. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, pero lo peor ocurrió segundos después. La voz volvió a escucharse. Esta vez dijo el nombre de Marcos, pero lo dijo con la voz de su madre. Marcos se quedó completamente inmóvil. Su madre había muerto hacía varios años. En ese momento recordé las palabras del anciano del pueblo. Si escuchas que alguien te llama en el bosque, no respondas. Pero Marcos no pudo evitarlo y gritó hacia la oscuridad, preguntando quién estaba ahí. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Pensamos que tal vez habíamos imaginado todo hasta que lo escuchamos. Muchas voces al mismo tiempo, voces diferentes. Algunas lloraban, otras gritaban, otras repetían nombres, pero todas sonaban humanas. Las ramas comenzaron a romperse entre los árboles. Algo se movía en la oscuridad, y no parecía ser solo una cosa, eran varios. En ese momento empezamos a correr, corrimos tan rápido como pudimos. Las voces gritaban nuestros nombres desde todas las direcciones, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. Las ramas se rompían detrás de nosotros como si algo nos estuviera persiguiendo entre los árboles. Finalmente, logramos ver las luces del pueblo a lo lejos. El borde del bosque estaba a pocos metros. Pensamos que habíamos escapado, pero antes de salir, miré hacia atrás. Entre los árboles había algo parado. Era alto, demasiado alto para ser una persona. No podía ver bien su rostro, solo su silueta oscura. Entonces habló, pero no con la voz de Marcos. Habló con mi propia voz. La figura dijo una sola frase. Preguntó por qué nos íbamos y miré a Marcos. Él estaba a mi lado, temblando, y en ese momento entendimos algo que jamás voy a olvidar. Eso no estaba imitando a las personas, estaba aprendiendo a hacerlo. Nos fuimos del pueblo esa misma noche, nunca regresamos, pero hace unas semanas recibí un mensaje de voz desde un número desconocido. Solo decía una frase. La voz dijo mi nombre, y cuando escuché el audio entendí algo aterrador. La voz que hablaba era exactamente igual a la mía. En algunos pueblos antiguos de las montañas existe una regla que nadie rompe. Cuando el reloj marca las 9 de la noche, todos deben estar dentro de sus casas. Las puertas se cierran, las ventanas se aseguran y nadie, absolutamente nadie, debe permanecer afuera. No es una tradición,
no es una superstición. Es una advertencia porque cuando el bosque queda en silencio, algo comienza a volar sobre las montañas y si te encuentra afuera, puede quitarte algo que jamás recuperarás. Todo comenzó cuando viajé a un pequeño pueblo perdido entre las montañas. Era uno de esos lugares donde casi no llegan turistas. Carreteras estrechas, casas antiguas de madera y un bosque tan denso que parecía rodear todo el pueblo. Llegué por trabajo y decidí quedarme en una pequeña posada cerca de la plaza. Durante el día todo parecía normal. Personas caminando, niños jugando, algunos negocios abiertos, pero algo cambió cuando empezó a oscurecer. Cerca de las 8 de la noche, las calles comenzaron a vaciarse, las tiendas cerraban, las personas caminaban rápido hacia sus casas, y antes de las 9, el pueblo entero estaba completamente vacío. Me pareció extraño, así que le pregunté a la dueña de la posada por qué todos se encerraban tan temprano. La mujer me miró durante unos segundos antes de responder. Luego dijo algo que me dejó confundido. Dijo que después de las 9 era mejor no estar afuera. Cuando le pregunté por qué, solo respondió que en esas montañas hay cosas que vuelan en la oscuridad. Pensé que era una broma, o tal vez una vieja superstición. Pero esa noche decidí averiguarlo por mí mismo. Esperé hasta que el reloj marcó las 9. Todo el pueblo estaba en silencio. No se escuchaban autos, no se escuchaban voces, ni siquiera perros ladrando. Solo el viento pasando entre las montañas. Decidí salir. Caminé lentamente por la calle principal. Las luces de algunas casas seguían encendidas, pero todas las ventanas estaban cerradas. Sentía como si el pueblo entero estuviera escondiéndose. Seguí caminando unos minutos más, y entonces escuché algo, un sonido extraño en el cielo. Al principio pensé que era un ave grande, pero el sonido era demasiado profundo, como si algo enorme estuviera batiendo las alas en la oscuridad. Miré hacia arriba, pero el cielo estaba completamente negro. Las nubes cubrían la luna y el sonido volvió. Esta vez, mucho más cerca. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Un grito largo y agudo que venía desde el cielo. No sonaba como ningún animal que hubiera escuchado antes. En ese momento noté algo moviéndose sobre los techos de las casas. Una sombra enorme pasó rápidamente frente a la luna. Era demasiado grande para ser un ave y volaba demasiado bajo. Sentí un miedo inmediato. Comencé a caminar rápido hacia la posada, pero cuando pasé frente a una de las casas, algo golpeó el techo con fuerza. Un sonido pesado, como si algo hubiera aterrizado. Me detuve. El silencio volvió. Y entonces escuché algo arrastrándose sobre las tejas. Paso tras paso, hasta que algo llegó al borde del techo. Levanté la mirada lentamente. Ahí estaba, una figura oscura, agachada sobre la casa. Tenía alas enormes plegadas a los lados. Su cuerpo era delgado y demasiado largo, pero lo peor eran sus ojos. 2 puntos brillantes mirándome fijamente en la oscuridad. La criatura inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera estudiándome. Entonces abrió la boca y emitió ese mismo grito horrible que había escuchado en el cielo. En ese momento, corrí tan rápido como pude hacia la posada. Detrás de mí, escuché el sonido de alas golpeando el aire. La criatura había vuelto a volar. Entré al edificio y cerré la puerta con fuerza. La dueña estaba esperándome en el pasillo. Su expresión era seria. Me preguntó si había escuchado el grito. No pude responder, solo asentí. Entonces me dijo algo que jamás olvidaré. Me explicó que en estas montañas existe una criatura antigua, algo que vuela durante la noche buscando personas solas. Dicen que cuando encuentra a alguien, puede robar años de su vida. Por eso el pueblo entero se encierra antes de las 9. Por eso nadie camina por las calles después de esa hora. Porque si la criatura te encuentra afuera, puede que nunca vuelvas a ser el mismo. Si te gustó esta historia de terror y quieres escuchar más relatos sobre lugares misteriosos y leyendas oscuras del mundo, suscríbete ahora al canal El Historiador 28 y recuerda, algunas leyendas existen por una razón, especialmente en las montañas,